Cada día, sin darnos cuenta, nuestra mente se despierta antes que nosotros. Antes de abrir los ojos, ya hay ruido, pendientes, recuerdos, preocupaciones, frases que alguien dijo, cosas que no hicimos, miedos que aún no han ocurrido, pero ya pesan. Y así comenzamos el día cansados, sin haber vivido nada todavía. Pausa breve. Vivimos en una época donde pensar mucho parece una virtud, donde reaccionar rápido se confunde con inteligencia, donde preocuparse por todo se llama responsabilidad. Y poco a poco, sin mala intención, empezamos a cargar una mente saturada, una mente llena, pero no de claridad, sino de ruido. Pensamientos que no paran, juicios constantes, comparaciones, exigencias internas, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y lo más delicado es esto: nos acostumbramos tanto a ese ruido que creemos que eso somos nosotros. Pausa. En el budismo hay una comprensión muy profunda. No todo pensamiento merece ser escuchado. No toda emoción necesita ser alimentada. No toda reacción debe convertirse en acción. Y sin embargo, pasamos la vida reaccionando, como si cada pensamiento fuera urgente, como si cada emoción fuera una orden, como si cada miedo tuviera razón. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si gran parte del sufrimiento no viniera de lo que ocurre, sino de lo que cargamos dentro? Purificar la mente no significa borrar el pasado, no significa negar lo que sientes, no significa pensar positivo a la fuerza. Purificar la mente significa soltar lo que ya no sirve, soltar pensamientos repetidos que solo desgastan, soltar historias internas que ya no son verdad, soltar exigencias imposibles, soltar culpas que ya cumplieron su función. Así como el cuerpo necesita descanso, la mente también lo necesita. Una mente sobrecargada no puede ver con claridad, no puede amar con profundidad, no puede actuar con sabiduría. El budismo no nos pide escapar del mundo, no nos pide dejar de sentir, no nos pide volvernos fríos o indiferentes. Al contrario, nos enseña a vivir plenamente, pero sin quedarnos atrapados, a estar presentes, pero no aferrados, a sentir, pero sin perdernos dentro de lo que sentimos. Esa es una diferencia sutil, pero cuando la comprendes, tu forma de vivir cambia. Cuando lo tomamos todo como importante, todo tiene poder sobre nosotros. Una palabra define el día, un pensamiento arruina la noche, un recuerdo roba la paz del presente, y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué mi mente no descansa? Rara vez nos preguntamos lo contrario, ¿qué estoy cargando que no necesito? El budismo nos invita a observar, no a juzgar, a mirar la mente como quien entra a una habitación llena de objetos viejos, no para culparse, sino para decidir conscientemente qué se queda y qué puede irse. Porque no todo merece espacio en tu interior. Pausa. En este video vamos a recorrer 10 enseñanzas budistas simples, prácticas, profundas. No para memorizar, no para convertirlas en ideas bonitas, sino para llevarlas a la vida diaria. Cada enseñanza es una invitación a soltar un poco más de peso, a respirar con más amplitud, a habitar tu mente como un lugar seguro, no como un campo de batalla. Aquí no vamos a negar la realidad, no vamos a decir que todo es fácil, no vamos a prometer una vida sin problemas. El budismo no promete eso. Lo que sí ofrece es una forma distinta de relacionarte con lo que ocurre. Pasar de reaccionar a observar, pasar de controlar a confiar, pasar de resistir a aceptar. Y desde ahí, algo cambia. Voz más cálida,
Una mente clara no es una mente vacía. Es una mente que sabe qué soltar y qué no cargar. Es una mente que no se pelea consigo misma, que no se persigue todo el día, que puede descansar incluso en medio del caos. Tal vez, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay pensamientos apareciendo. Está bien, no necesitas detenerlos, solo notarlos. Y en ese simple acto, ya estás practicando. Antes de continuar, permítete este pequeño gesto. Afloja los hombros, relaja la mandíbula, respira un poco más lento. No tienes que llegar a ningún lado, no tienes que entenderlo todo ahora. Solo estar aquí, escuchando. Si este espacio te resulta útil, si sientes que algo dentro se calma un poco, te invito a darle like al video y suscribirte al canal, no por compromiso, sino como un recordatorio diario de volver a ti. Y ahora sí, comenzamos con la primera enseñanza. Cada respiración consciente es una oportunidad para regresar al momento presente. Percibimos el aire fresco al entrar y el aire tibio al salir. El pecho que se eleva y desciende suavemente. Esta práctica, que parece tan simple, encierra una sabiduría profunda. La paz no se encuentra afuera, sino en el interior. Con cada inhalación, nos conectamos con la tierra. Con cada exhalación, soltamos aquello que ya no es necesario. De este modo, cultivamos una mente clara como la superficie de un lago en calma. La magia de la atención plena reside en su simplicidad. No necesitamos cambiar nada, solo observar, con amor y curiosidad, aquello que ya está presente. El dolor puede estar ahí, pero dejamos de añadir la capa de resistencia que lo intensifica. El budismo compara esta actitud con dejar que el barro se asiente en el agua para poder ver con claridad. La transformación ocurre de forma natural cuando dejamos de intervenir. En la vida cotidiana, la atención plena se convierte en nuestra compañera silenciosa. Al lavar los platos, sentimos el calor del agua y la textura de la loza. Al caminar, percibimos el contacto de los pies con el suelo. Estas acciones ordinarias se transforman en meditaciones en movimiento. Descubrimos que lo común contiene lo extraordinario cuando le ofrecemos toda nuestra atención. La vida se vuelve más rica en detalles que antes pasaban desapercibidos. Los pensamientos son como hojas que flotan en el río de la conciencia. Podemos observarlos pasar sin necesidad de saltar al agua. La atención plena nos entrena para ser observadores imparciales, sin juzgar ni aferrarnos. Con el tiempo, este espacio de observación se expande y la agitación mental pierde su fuerza. El budismo nos recuerda que no somos nuestros pensamientos, sino el cielo amplio que los contiene. Practicar la atención plena es como afinar un instrumento musical. Al principio, el sonido no es armonioso, pero con la práctica, la armonía aparece. No importa cuántas veces la mente divague, cada regreso al presente es un momento de conciencia pura. Estos pequeños instantes, acumulados con el tiempo, transforman nuestra relación con la experiencia. La paciencia y la constancia son claves en este camino de autodescubrimiento. Practicar atención plena frente a emociones difíciles es como abrazar suavemente a un niño asustado. Sin asfixiarlo, permitimos que la tristeza, la ira o el miedo estén presentes sin alimentarlos ni rechazarlos. El budismo enseña que al ofrecerles un espacio consciente, pierden su poder destructivo. Así comprendemos que incluso las tormentas emocionales pueden ser observadas desde una calma interior. La alimentación consciente se convierte en un acto sagrado. Percibimos los colores, los aromas, las texturas y los sabores como si fuera la primera vez. Masticamos lentamente,
agradeciendo los alimentos que nutren nuestro cuerpo. Esta práctica sencilla convierte lo cotidiano en un ritual de presencia. El budismo nos muestra que cada bocado consciente es una oportunidad para despertar del modo automático. La comunicación consciente es un regalo para todos. Escuchamos de verdad, sin preparar respuestas. Hablamos siendo conscientes de cada palabra que pronunciamos. El budismo enfatiza que la comunicación consciente construye puentes de comprensión. Cuando estamos plenamente presentes, nuestras interacciones se vuelven más auténticas y profundas. Puedes comenzar hoy mismo, ahora mismo. Detente y toma 3 respiraciones conscientes. Observa el aire al entrar y al salir de tu cuerpo, las sensaciones físicas y los sonidos a tu alrededor. Este pequeño acto de atención plena es una semilla de paz que puedes cultivar cada día. El budismo nos enseña que el momento perfecto para practicar siempre es ahora, exactamente donde estás, siendo quien eres. Segunda enseñanza, la impermanencia. Todo lo que nace sigue la ley de desaparecer. Desde las montañas más altas hasta las emociones más intensas. El budismo nos recuerda que esta verdad universal no es motivo de tristeza, sino la puerta a una profunda liberación. Cuando aceptamos que nada es permanente, dejamos de sufrir por lo que ya pasó o por lo que aún no ha llegado. Las lágrimas se secan, las risas se desvanecen, y hasta el dolor más intenso termina por desaparecer. Esta comprensión nos permite fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Las estaciones cambian sin aferrarse a sus frutos, enseñándonos el arte de soltar. El verano no intenta quedarse cuando llega el otoño, simplemente se transforma. Podemos vivir de esta manera si recordamos que toda experiencia tiene su ciclo. El apego al placer y la aversión al dolor son la raíz del sufrimiento. La impermanencia, cuando se comprende correctamente, es la llave que rompe estas cadenas. Nuestros pensamientos son como nubes pasajeras que aparecen y se disuelven en el cielo de la conciencia. El budismo enseña que no somos dueños de estos fenómenos mentales, sino testigos de su cambio constante. Cuando surge un pensamiento negativo, recordar su naturaleza transitoria nos ayuda a no identificarnos con él. Esta práctica convierte la mente en un río que nunca se estanca. La libertad está en no construir represas, donde el agua solo necesita fluir. Las relaciones humanas también siguen esta ley universal. El amor de hoy puede transformarse mañana en indiferencia o en un vínculo más profundo. El budismo no nos pide evitar el afecto, sino vivirlo sin exigir permanencia. Así, cuando la separación inevitable llega por distancia, conflicto o muerte, podemos honrar lo compartido sin quedar atrapados en el sufrimiento. El amor verdadero no necesita garantías de eternidad para ser auténtico. El cuerpo que habitamos hoy no será el mismo dentro de un año. Cada célula se renueva siguiendo el ritmo de la impermanencia. Mucho sufrimiento nace de negar este proceso natural de envejecimiento y cambio. La práctica budista nos invita a mirar los cambios en nuestro rostro con ternura, valorando cada arruga como testimonio de nuestra historia. La verdadera belleza no está en detener el tiempo, sino en aceptar su danza. Esta comprensión disuelve la ansiedad y la transforma. Los bienes materiales son quizá el ámbito donde esta ley se manifiesta con mayor claridad. Aquello que hoy creemos indispensable, mañana pierde su carga emocional. El budismo nos enseña a relacionarnos con lo material como un viajero con su paraguas con gratitud, pero sin apego. Cuando algo se rompe o se pierde, recordar su impermanencia suaviza el dolor. La verdadera riqueza está en disfrutar sin necesidad de poseer.
Incluso nuestras crisis y dificultades llevan la marca de la impermanencia. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable, mañana será un recuerdo que nos ayudó a crecer. La meditación budista cultiva esta visión amplia ante los desafíos temporales. Cada vez que recordamos esto, también pasará. Recuperamos el equilibrio en medio del caos. Las tormentas no destruyen el cielo, solo lo cubren por un momento. La sociedad moderna nos entrena a buscar seguridad en lo permanente, creando ansiedad constante. El budismo propone un cambio radical, hallar paz precisamente en la incertidumbre. Cuando dejamos de resistir el cambio, descubrimos una flexibilidad interna que nada puede romper. La vida se vuelve más liviana cuando soltamos la necesidad de controlar lo incontrolable. Esta comprensión transforma el miedo en curiosidad por lo que vendrá. La práctica de la impermanencia puede comenzar con lo simple, observar cómo el té caliente se enfría, cómo la luz del atardecer cambia minuto a minuto. Estos pequeños ejercicios nos entrenan a reconocer el flujo infinito de la existencia. El budismo nos invita a valorar cada instante precisamente porque es único y no puede repetirse. Por eso, lo ordinario se vuelve extraordinario cuando lo miramos con conciencia de su naturaleza fugaz. De esa comprensión nace, de forma natural, la gratitud. Al final, comprender la impermanencia no nos vuelve indiferentes, al contrario, nos conduce a una vida más intensa, más viva. Cuando sabemos que cada encuentro podría ser el último, lo sentimos con mayor profundidad. El budismo no nos enseña a despedirnos con tristeza, sino a estar plenamente presentes en cada saludo, en cada gesto, en cada adiós. Aquí aparece una paradoja al aceptar que todo tiene un final. Aprendemos a vivir por completo lo que está ocurriendo ahora. La impermanencia, cuando se entiende bien, se convierte en el mejor maestro del amor y de la presencia. El apego es como intentar sostener agua con la mano cerrada. Cuanto más aprietas, más se escapa. El budismo enseña que aferrarnos con demasiada fuerza a personas, cosas o ideas conduce inevitablemente al sufrimiento. Soltar no es indiferencia. Es una relación más libre y consciente con todo lo que nos rodea. Cuando dejamos de poseer, empezamos a disfrutar de verdad. La libertad interior nace de esa distancia emocional sabia. Observa las nubes, en el cielo llegan, cambian de forma y se disuelven sin resistencia. Nuestra mente puede aprender la misma flexibilidad en su relación con el mundo. Soltar no significa dejar de amar, sino amar sin cadenas ni condiciones. Así como un jardín florece cuando hay espacio entre los árboles. El corazón también florece cuando permitimos que aquello que amamos sea libre. Sí, esto también es una paradoja. Solo aquello que no poseemos puede enriquecernos de verdad. Muchas personas confunden el desapego con frialdad, pero es justo lo contrario. Es la capacidad de valorar profundamente sin depender, como un árbol que recibe feliz al pájaro que lo visita, sin intentar encerrarlo. El budismo nos invita a esa ecuanimidad amorosa, un lugar interior donde no nos falta nada, porque ya no cargamos con excesos. Los vínculos más fuertes son los que permiten que cada persona conserve su espacio y su libertad. El amor auténtico no ata, libera. Los bienes materiales, con frecuencia, se convierten en cargas difíciles de sostener. Cada objeto que acumulamos exige espacio, atención y cuidado. Practicar el soltar nos enseña a distinguir entre lo esencial y lo innecesario. Cuando simplificamos la vida, descubrimos una ligereza sorprendente en el alma. Menos se vuelve más, cuando aquello que queda tiene sentido y propósito real.
También hay apegos más sutiles, las ideas fijas, aferrarnos a opiniones, creencias o planes. Interrumpe el fluir natural de la vida. El budismo compara una mente apegada con agua estancada y un pensamiento flexible, con un río limpio. La sabiduría es mantener convicciones sin rigidez y estar siempre dispuesto a aprender y adaptarse. Así evitamos el dolor de expectativas que no se cumplen. El apego al resultado es una fuente constante de ansiedad. Queremos controlar cada detalle del futuro, olvidando que la vida tiene su propia inteligencia. Soltar significa dar lo mejor de uno sin obsesionarse con un resultado específico. Como el agricultor que siembra con cuidado, pero no arranca la planta para que crezca más rápido. Confiar en el proceso trae paz y también sorpresas hermosas. La distancia emocional quizá sea lo más difícil y lo más liberador. Requiere valentía, amar sin exigir, estar presente sin poseer. El budismo enseña que todas las relaciones son temporales y valiosas por igual. Cuando aceptamos esto, cada encuentro se vuelve un regalo, no una necesidad. Así, el amor se purifica del miedo y de la demanda. Soltar no ocurre de un día para otro. Empieza con pasos pequeños, donar lo que no usamos, dejar ir resentimientos antiguos, aceptar cambios inesperados. Cada acto de soltar fortalece nuestra capacidad de soltar. Con el tiempo descubrimos que somos más felices con menos y que la seguridad real está dentro, no en las circunstancias externas. El soltar alcanza su punto más alto cuando se convierte en una confianza profunda en la vida. Cuando dejamos de aferrarnos, descubrimos que el universo nos sostiene, como cuando aprendemos a flotar en el agua. Al relajarnos, entendemos que no necesitamos luchar para mantener el equilibrio. El budismo llama a esto fe sabia, no fe en un dogma, sino fe en la inteligencia natural que mueve todas las cosas. La recompensa última del soltar es una mente tranquila y un corazón liviano, libres de las cadenas pesadas de la posesión. Simplemente podemos ser, y en ese espacio interior descubrimos nuestra naturaleza real serena, completa, en paz, sin importar lo que llegue o se vaya. Esa es la libertad que el Buda prometió, una felicidad que no depende de nada externo. Meditar es como una lluvia que limpia el polvo acumulado en el vidrio de la mente. Cada sesión disuelve capas de pensamientos repetitivos que oscurecen la claridad interior. El budismo enseña que esta práctica constante es un camino directo hacia la serenidad auténtica. 5 minutos al día pueden generar un cambio mucho mayor que horas de esfuerzo esporádico. La constancia reduce la resistencia mental como el agua que desgasta la piedra. Observa un lago cuando el viento se calma. Refleja la luna con perfección. La mente funciona igual, solo en quietud puede reflejar una sabiduría profunda. Meditar no busca dejar la mente en blanco, sino aprender a observar su contenido sin quedar atrapados en él. Con el tiempo, aparece un espacio interno donde las emociones pierden su poder destructivo. Esa observación imparcial es el primer paso hacia la libertad emocional. La mañana es un momento especialmente favorable antes de que el ruido del mundo nos absorba. Sentarse en silencio al amanecer es como reiniciar el sistema de la conciencia. El budismo compara esta práctica con afilar el hacha antes de cortar leña. Con esa preparación, los desafíos del día se reciben con más claridad y un corazón más firme. La paciencia cultivada en el cojín se convierte en fortaleza en la vida diaria. La respiración consciente es el ancla más accesible para meditar en cualquier momento. En una fila, en el transporte, antes de una reunión. 3 respiraciones profundas nos devuelven al centro.
El Buda enseñó que el aire que entra y sale contiene todas las enseñanzas necesarias. Este pequeño ejercicio, repetido muchas veces al día, crea una red de presencia que disuelve la dispersión. Así, la atención plena se vuelve un hábito natural. Hoy, la ciencia también confirma beneficios neuronales. La meditación puede reducir la actividad del centro del miedo y fortalecer áreas ligadas a calma y regulación emocional. Pero más allá de la ciencia, lo esencial es la transformación interna. Situaciones que antes generaban ansiedad se ven con mayor objetividad. Reacciones automáticas dan paso a respuestas conscientes. Esa transformación es la verdadera riqueza de la práctica constante. La postura no es un capricho. La espalda recta facilita la estabilidad. Las manos en reposo recogen la energía. Y los ojos suavemente cerrados equilibran atención y relajación. El budismo considera el cuerpo un templo de práctica. Cuando la forma externa se ordena, la mente interna la sigue, incluso sin perfección. Muchas personas abandonan porque no logran dejar de pensar. Eso sería como dejar de nadar porque el agua está mojada. Pensar es normal. El arte es no perseguir los pensamientos. Cada vez que notas la distracción y vuelves al presente, entrenas el músculo de la atención. Esos fallos son, en realidad, los momentos más valiosos de la práctica. El Buda comparó este proceso con entrenar a un elefante. Salvaje, paciencia y repetición son la clave. Meditar por la noche funciona como un colador que filtra las impurezas del día. Antes de dormir, sentarte, aunque sea un instante, te ayuda a procesar experiencias y soltar tensiones. El budismo ve este momento como una transición consciente entre lo mundano y el territorio sagrado del sueño. Quienes practican con constancia suelen dormir más profundo y con sueños más claros. La mente subconsciente se purifica cuando la mente consciente se aquieta. Los obstáculos sueño, inquietud, aburrimiento no son enemigos, son maestros disfrazados. Cada uno revela algo que necesita atención y equilibrio. La tradición budista identifica 5 obstáculos principales y propone métodos específicos. Aprender a atravesarlos convierte la práctica en un laboratorio vivo de autoconocimiento. A veces, los días que parecen malos son los que más nos enseñan sobre nuestros patrones ocultos. La meditación alcanza su cima cuando deja de ser algo que haces y se vuelve algo que eres. Entonces, entre una actividad y otra, aparece una lucidez suave y estable. El Buda llamó a esto meditación, en acción lavar platos con presencia, escuchar de verdad, caminar con conciencia paso a paso. Toda la vida se vuelve práctica espiritual cuando llevamos el cojín de meditación en nuestra actitud. Ese es el sentido real de la disciplina diaria. La compasión es el sol que derrite el hielo en el corazón, endurecido por el juicio y la crítica. Cuando nos tratamos con ternura frente a nuestros errores, rompemos el ciclo de la autocrítica destructiva. El budismo enseña que la verdadera sanación comienza cuando nos damos a nosotros mismos la misma bondad que ofreceríamos a un amigo que sufre. Este amor hacia uno mismo no es egoísmo, es la base para amar a los demás de forma auténtica. La compasión hacia uno mismo es el primer paso para transformar nuestras relaciones. Observa un árbol, ofrece sombra y frutos sin distinguir a quién beneficia. La compasión verdadera fluye con esa generosidad sin pedir reconocimiento, sin exigir recompensa. El budismo diferencia la lástima que separa de la compasión que conecta. Reconoce que el sufrimiento es universal y nos une en una humanidad compartida. Cuando dejamos de vernos como islas, descubrimos algo profundo al aliviar el dolor del otro.
también aliviamos el nuestro. Esta comprensión derrumba muros. La compasión se practica, se entrena. Empezamos deseándonos paz y bienestar. Luego a quienes amamos. Después a personas neutrales. Y finalmente incluso a quienes nos cuesta. El Buda enseñó que este ejercicio diario expande nuestra empatía, como un estanque donde las ondas se hacen cada vez más amplias. Con el tiempo, la compasión se vuelve una segunda naturaleza y transforma incluso vínculos difíciles. La compasión sabia también sabe decir no. No es indulgencia ciega, sino valentía, poner límites con bondad firme. Como un padre que niega algo para cuidar la salud de su hijo. Un corazón compasivo puede actuar con determinación cuando hace falta. El budismo equilibra la compasión con la sabiduría, comprendiendo que rescatar a alguien de las consecuencias de sus actos puede privarlo de lecciones esenciales. Esta claridad evita que la compasión se convierta en dependencia. La compasión hacia quienes nos han hecho daño es el nivel más elevado de esta práctica. No significa justificar acciones dañinas, sino liberarnos del veneno del resentimiento que nos intoxica por dentro. Perdonar con compasión reconoce que quienes han actuado mal están atrapados en su propio sufrimiento y en su ignorancia. Como dijo el Buda, odiar a alguien es como beber veneno esperando que el otro muera. Cuando transformamos el odio en compasión, rompemos ese círculo de dolor. El cuerpo responde de manera profunda a la compasión. La presión arterial disminuye. El sistema inmunológico se fortalece y las hormonas del estrés se reducen. La ciencia moderna confirma lo que las tradiciones meditativas siempre han sabido: cuidar a los demás. Es cuidarse a uno mismo. El budismo añade que la compasión también transforma la mente, purificando impresiones kármicas negativas. Cada acto compasivo siembra semillas de felicidad futura, creando un ciclo virtuoso de bienestar interior y exterior. La verdadera compasión comienza con la escucha profunda, escuchar sin interrumpir, sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Este sencillo acto de presencia plena es medicina para un corazón herido. El budismo enfatiza el habla correcta, palabras verdaderas, necesarias, amables y pronunciadas en el momento adecuado. Cuando la escucha compasiva se une a una palabra consciente, nuestras palabras sanan en lugar de herir. Así, construimos puentes donde antes había muros. Los momentos de fracaso son oportunidades doradas para practicar la autocompasión. En lugar de la autocrítica dura y habitual, podemos reconocer nuestra imperfección con ternura. El Buda enseñó que todos los seres buscan la felicidad y que los errores nacen de la ignorancia, no de la maldad. Esta visión transforma nuestras fallas en espacios que requieren comprensión y cuidado, no castigo. La compasión hacia uno mismo, bien entendida, nunca es una excusa para no mejorar. Es precisamente la fuerza que hace posible la transformación. La compasión activa va más allá de las buenas intenciones, se expresa en acciones concretas. Compartir una comida, ofrecer tiempo para escuchar, o simplemente regalar una sonrisa sincera a un desconocido. El budismo honra estos gestos pequeños pero significativos, recordándonos que el océano está hecho de gotas. Cada acto compasivo, por humilde que sea, contribuye a sanar las heridas del mundo. La verdadera espiritualidad no vive en teorías elevadas, sino en la práctica cotidiana. La compasión despierta reconoce que, en última instancia, no hay separación entre quien da, quien recibe y el acto de dar. Esta comprensión trasciende al ego que busca sentirse bien al ayudar. Como enseñan los maestros budistas, la otra mano nunca queda vacía. En su nivel más profundo,
La compasión se convierte en un fluir natural, espontáneo, sin esfuerzo ni cálculo. Es el fruto maduro de la práctica, un corazón que late al ritmo compasivo de la propia existencia. Sexta enseñanza: aceptar el presente. Resistirse al presente es como nadar contra la corriente del río. Nos agota sin llevarnos a ningún lugar. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, descubrimos una paz que siempre estuvo ahí. El budismo enseña que el sufrimiento no nace de las circunstancias, sino de nuestra negación de ellas. Aceptar no significa resignarse, sino ver con claridad para actuar con sabiduría. Cada instante contiene placer y dolor, pero solemos distorsionarlo con juicios y rechazos. La práctica de la aceptación quita esos lentes oscuros y nos permite ver las cosas tal como son. Notamos cómo el cuerpo se tensa cuando resistimos y cómo se relaja cuando aceptamos. El momento presente es el único terreno donde puede germinar un cambio real. La libertad comienza cuando dejamos de exigir que la vida sea diferente. La naturaleza nos enseña aceptación constantemente. El bambú se inclina con el viento. El río acoge las piedras en su cauce. El budismo nos invita a cultivar esa flexibilidad interior. Cuando dejamos de etiquetar las experiencias como buenas o malas, descubrimos las lecciones ocultas en ellas. Incluso la tormenta más fuerte limpia el aire y nutre la tierra. Aceptar el presente es como abrir los brazos después de años de estar cerrados. De pronto, podemos recibir lo que la vida ofrece sin el filtro de las expectativas. El budismo compara esta actitud con un espejo transparente que refleja todo sin aferrarse a nada. Las emociones negativas pierden fuerza cuando les permitimos existir sin alimentarlas con resistencia. En este espacio de aceptación nace la verdadera transformación. Muchas personas pasan la vida esperando condiciones perfectas para ser felices, sin darse cuenta de que la perfección es una ilusión. La aceptación radical nos permite encontrar belleza incluso en la imperfección. El budismo enseña que el loto florece en el barro, no a pesar del barro, sino gracias a él. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, descubrimos recursos internos que no sabíamos que teníamos. Aceptar no significa volverse pasivo ante la injusticia. Al contrario, ver con claridad nos permite actuar con mayor sabiduría. El budismo distingue entre aceptación consciente y resignación inconsciente. La primera nace de la comprensión, la segunda del miedo. Desde la claridad de la aceptación, nuestras acciones tienen un verdadero poder transformador. El cuerpo es un gran maestro de aceptación cuando hay una herida. La piel sabe cómo sanar. Cuando dormimos, los músculos se relajan profundamente. El budismo nos anima a aprender de esta inteligencia orgánica, observando cómo la naturaleza acepta y se adapta. Recordamos nuestra propia capacidad de resiliencia. La vida sigue fluyendo con o sin nuestro permiso. Aceptar es elegir fluir con ella. La aceptación del presente comienza con cosas pequeñas, un sonido molesto, una incomodidad física, un plan cancelado. Cada vez que decimos sí a la realidad, fortalecemos nuestra capacidad de aceptar. El budismo nos recuerda que estos pequeños sí acumulados nos preparan para los grandes desafíos. La paz se construye momento a momento, no en circunstancias ideales. Cuando aceptamos profundamente, descubrimos que el presente nunca está estancado, como las nubes en el cielo. Todo cambia cuando le damos espacio. El budismo enseña que el apego al placer y la aversión al dolor son la raíz del sufrimiento. Al soltar ambos extremos, encontramos el punto de equilibrio donde la vida puede fluir libremente. Y aquí aparece la paradoja final al aceptar plenamente. Todo puede transformarse.
puedes empezar a practicar hoy mismo, en cualquier circunstancia. Detente y pregúntate, ¿puedo aceptar todo tal como es ahora mismo? Observa lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente cuando sueltas la resistencia. El budismo nos muestra que la aceptación no es un destino lejano, sino una puerta que siempre está abierta en el presente. Cada momento de aceptación es un paso hacia la libertad interior. Séptima enseñanza. El camino del medio. El Buda descubrió que la verdad no se encuentra en los extremos, sino en el equilibrio entre los opuestos. Ni la austeridad extrema, ni el placer desmedido conducen a la liberación. Este equilibrio no es un punto fijo, sino un movimiento constante junto con la vida. El budismo nos enseña a navegar las olas de la abundancia y la carencia con sabiduría. En este equilibrio encontramos una claridad que no se ve perturbada por las fluctuaciones del mundo. Observa cómo la naturaleza mantiene este balance perfecto. El sol calienta sin quemar. La lluvia humedece sin provocar inundaciones. Nuestro cuerpo también es un maestro de este principio, regulando la temperatura y los ritmos biológicos. El budismo nos invita a armonizarnos con esta sabiduría natural. Cuando dejamos de buscar los extremos, descubrimos una armonía que siempre ha estado dentro de nosotros. En la vida diaria, esto se manifiesta al trabajar sin obsesión, descansar sin pereza y alimentarnos sin exceso ni carencia. El camino del medio no es mediocridad, sino atención consciente en cada acción. El budismo subraya que el equilibrio nace de comprender profundamente nuestras verdaderas necesidades. De este modo, dejamos de perseguir lo superficial y nos conectamos con lo esencial. Las emociones también requieren este equilibrio, no reprimirlas, pero tampoco dejarnos arrastrar por ellas, como un marinero experto que ajusta las velas según el viento. Aprendemos a dirigir nuestros estados internos. El budismo compara una mente equilibrada con una lámpara de aceite, ni demasiado fuego que la consuma rápido, ni tampoco que no ilumine. Es en ese punto donde encontramos una paz duradera. El camino del medio es especialmente relevante en una era de extremos políticos, consumismo y tecnología desmedida. El budismo ofrece esta enseñanza como antídoto a la polarización moderna. No es indecisión, sino trascender los opuestos mediante la comprensión compasiva. Este equilibrio activo es la base de una sociedad más sabia. En la práctica espiritual, evitar los extremos significa no forzar la meditación hasta el agotamiento ni practicarla con superficialidad. El budismo aconseja constancia sin rigidez, como el bambú que se mueve sin romperse. Así encontramos un ritmo donde el crecimiento ocurre de forma natural. La transformación verdadera surge de esta perseverancia equilibrada. Las relaciones florecen cuando aplicamos este principio, ni apego asfixiante ni indiferencia fría. El budismo enseña que el amor verdadero es como cuidar un árbol, atención suficiente, pero espacio para crecer. El equilibrio entre conexión y libertad crea relaciones sanas y duraderas. Es el arte de estar presente sin intervenir. El camino del medio también se aplica a nuestras creencias, ni dogmatismo cerrado, ni escepticismo absoluto. El budismo propone una mente abierta y crítica, como la de un científico explorando la realidad. Esta actitud nos protege del fanatismo y mantiene viva la curiosidad espiritual. La verdad se revela a quienes buscan sin prejuicios. En una sociedad hiperconectada, pero poco vinculada, este principio es esencial. Necesitamos equilibrio entre tecnología y naturaleza, actividad y quietud, individuo y comunidad. El budismo nos recuerda que los extremos generan sufrimiento, mientras que el camino del medio cultiva la felicidad.
Esta sabiduría ancestral sigue siendo profundamente actual. Empieza hoy mismo, observando dónde tiendes a irte a los extremos, demasiada dureza o demasiada indulgencia contigo, exceso de seriedad o demasiada distracción. El budismo propone pequeños ajustes hacia el centro, como un árbol que crece hacia la luz. Nuestra naturaleza busca el equilibrio de forma espontánea. Confía en este proceso y observa cómo la armonía florece en tu vida. Octava enseñanza, el renunciamiento. Renunciar no significa abandonar lo valioso, sino soltar aquello que bloquea nuestro crecimiento. El budismo enseña que cada deseo dañino que dejamos ir nos acerca a nuestra esencia luminosa. Es un acto valiente que transforma cadenas en alas, creando espacio para la autenticidad. La verdadera renuncia no es pérdida, sino ganancia de libertad interior. Al soltar lo que pesa, descubrimos que ya teníamos todo lo necesario. Los hábitos mentales tóxicos son como raíces venenosas que contaminan el jardín interior. La atención plena nos permite reconocerlos con compasión, sin juicio. Renunciar a ellos no es reprimir, sino un acto profundo de amor propio. Cada pensamiento negativo que dejamos pasar sin alimentarlo fortalece la paz interior. Así cultivamos una mente clara como el agua de manantial. La sociedad moderna nos enseña a acumular. El budismo propone el camino opuesto. Renunciar al consumismo compulsivo es recuperar la soberanía emocional. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo existe dentro, surge una satisfacción profunda. Tener menos posesiones significa menos ataduras y más espacio para el alma. La simplicidad voluntaria se convierte en sabiduría práctica. Renunciar a la necesidad de tener siempre la razón libera la mente. Apegarse a las propias opiniones conduce al conflicto y al aislamiento. El budismo nos invita a la humildad intelectual como puente hacia los demás. Al soltar creencias absolutas, aparece el milagro del diálogo sincero. Esta renuncia mental nos vuelve más sabios y compasivos. Las relaciones tóxicas requieren el coraje de una renuncia saludable. A veces amar significa saber retirarse con dignidad. El budismo no promueve el aislamiento, sino el discernimiento emocional. Soltar vínculos dañinos es honrar nuestros valores esenciales. En ese espacio vacío pueden surgir conexiones más auténticas. Renunciar al rencor es medicina para el alma. Guardar resentimiento es como beber veneno esperando que dañe a otro. El perdón budista es una forma suprema de renuncia liberadora. Al soltar viejas heridas, recuperamos nuestra energía vital. No justifica lo injustificable, pero nos libera de su peso. Renunciar a la prisa es redescubrir el ritmo sagrado de la existencia. En un mundo obsesionado con la velocidad, detenerse es un acto revolucionario. El budismo enseña que la paciencia conduce a una comprensión más profunda. Cuando dejamos de correr tras el tiempo nos ofrece sus tesoros. La vida más plena se vive al ritmo del alma. El renunciamiento espiritual no elimina los placeres, sino que nos libera de su dominio. Disfrutar sin apego es el arte del camino del medio. Podemos contemplar un atardecer sin exigir que dure para siempre. Así, cada experiencia se convierte en un regalo, no en una necesidad. La libertad nace al disfrutar sin convertir el deseo en exigencia. Renunciar a la imagen idealizada de uno mismo es abrazar nuestra humanidad. El budismo nos recuerda que la perfección es una jaula dorada. Al quitar la máscara, encontramos belleza en nuestra autenticidad imperfecta. Esta renuncia al yo ideal es el comienzo de la verdadera autoaceptación. Solo siendo quienes somos, podemos llegar a ser quienes podemos ser.
La gran paradoja del renunciamiento budista es esta: al soltar, lo ganamos todo. Cada cosa que dejamos ir nos devuelve una parte de nosotros mismos. Este camino no conduce a la pobreza, sino a la riqueza verdadera. Lo que parecía sacrificio resulta ser el mayor regalo, en la libertad de no poseer. Finalmente somos dueños de nuestra vida. Novena enseñanza: vigilar los pensamientos. La mente es un jardín donde cada pensamiento es una semilla que puede florecer. El budismo enseña que ser conscientes de los procesos mentales evita que crezcan emociones negativas. Al observar con amor y curiosidad lo que surge en la conciencia, recuperamos la libertad de elegir. No somos esclavos de los pensamientos, sino jardineros de nuestro paisaje interior. Esta atención suave transforma nuestra relación con la mente. Los pensamientos negativos son chispas que pueden convertirse en incendio si las alimentamos. La atención plena permite reconocerlos desde el inicio. Al nombrarlos suavemente: esto es ira, esto es miedo, reducimos su intensidad. Este espacio consciente rompe los patrones automáticos del pensamiento dañino. La libertad comienza en el pequeño espacio entre estímulo y reacción. Gran parte del sufrimiento nace de creer ciegamente todo lo que la mente dice. El budismo propone una relación compasiva y cuestionadora con nuestros pensamientos. Podemos preguntarnos: ¿este pensamiento me acerca a la paz o al sufrimiento? Esta simple pregunta actúa como filtro de conciencia. No se trata de reprimir, sino de discernir con sabiduría. La meditación es el gimnasio donde entrenamos la atención mental. Sentados en silencio, observamos los pensamientos como nubes en el cielo. Con la práctica, dejamos de identificarnos con cada pensamiento que surge. Esta conciencia se extiende luego a la vida cotidiana. La verdadera meditación no termina al levantarnos del cojín. Los pensamientos repetitivos dejan huellas profundas como ruedas en un camino de tierra. El budismo propone liberarse de estos surcos mediante la conciencia. Al reconocer un patrón negativo, podemos elegir uno opuesto y constructivo. Así entrenamos la mente hacia estados más pacíficos. La transformación comienza con este simple acto consciente. Las emociones intensas surgen de pensamientos no examinados. Al cortar el primer eslabón, evitamos consecuencias dolorosas. 3 respiraciones profundas antes de reaccionar crean el espacio para elegir. Este silencio sagrado es el corazón de la práctica. El diálogo interno negativo erosiona la autoestima y la alegría. La psicología budista nos invita a hablarnos con la misma bondad que a un amigo querido. Podemos preguntarnos: ¿le diría esto a alguien que amo? Este cambio revela cuán duros somos con nosotros mismos. La compasión comienza al detener el pensamiento autodestructivo. En las relaciones, vigilar los pensamientos previene conflictos. Suposiciones no examinadas dañan la comunicación genuina. El budismo propone 3 filtros: es verdadero, es necesario, es amable. Este triple filtro transforma nuestras interacciones. La armonía social nace de esta disciplina mental. Observar los pensamientos revela patrones profundos, llamados samskaras. Mirarlos sin identificarnos es el primer paso para transformarlos. Con paciencia, surgen patrones más sanos. Esta reeducación consciente es el trabajo más valioso por la paz interior. La práctica culmina cuando la vigilancia se vuelve natural, como un guardián amoroso. El budismo llama a esto la mente del principiante abierta y fresca. Entonces, cada instante es una oportunidad de presencia creativa. Los pensamientos pierden su poder perturbador y se vuelven herramientas. En esta libertad mental, descubrimos nuestra verdadera naturaleza más allá del pensamiento.
La verdadera sabiduría no se acumula en libros, sino que florece en la quietud de la comprensión directa. El budismo distingue entre conocimiento intelectual y sabiduría experiencial. Cada momento de atención plena es una semilla en el campo de la conciencia. Con el tiempo, estas semillas germinan como intuición transformadora. La sabiduría no es algo que poseemos, sino una forma de ver. Un lago tranquilo revela su fondo. Uno agitado solo refleja caos. La mente funciona igual, solo al aquietarse refleja la verdad. La meditación no crea sabiduría, solo elimina los velos que la cubren. El Buda enseñó que todos llevamos luz interior oscurecida por patrones mentales. La sabiduría emerge cuando cesa el ruido de los prejuicios. Reflexionar profundamente prepara el terreno para la comprensión. No basta repetir enseñanzas, debemos digerirlas y hacerlas propias. El budismo compara este proceso con refinar oro. La verdad se purifica a través de la indagación constante. Preguntas como ¿quién soy? Realmente abren puertas internas. La sabiduría surge del cuestionamiento vivo, no de respuestas prefabricadas. La sabiduría práctica transforma desafíos en aprendizajes, donde otros ven problemas. El sabio ve crecimiento. Cada dificultad contiene una lección. La vida se convierte en un monasterio donde todo enseña. Incluso el sufrimiento se transforma bajo la luz de la comprensión. La sabiduría relacional reconoce que somos espejos unos de otros. Los conflictos revelan nuestros apegos ocultos. Responder con conciencia rompe viejas cadenas kármicas. Cada encuentro se vuelve un laboratorio de compasión. El cuerpo también comunica sabiduría a través de síntomas. Escuchar el cuerpo es parte del camino espiritual. La sabiduría emocional observa sin reprimir ni identificarse. Las emociones son nubes que cruzan el cielo de la conciencia. Al iluminarlas con comprensión, pierden su poder destructivo. La sabiduría existencial enfrenta las grandes preguntas sin miedo. El budismo no ofrece dogmas, sino métodos de exploración directa. La sabiduría suprema no es un conjunto de respuestas, sino la serenidad para habitar las preguntas. Integrar la sabiduría en la vida diaria es su verdadera prueba. El noble óctuple sendero es una guía de esta sabiduría aplicada. La verdadera sabiduría transforma el carácter y las relaciones. Finalmente, incluso la sabiduría debe soltarse, como una balsa tras cruzar el río. En ese punto, sabiduría y compasión se funden en un gesto natural de amor consciente. Esta es la floración final del camino, una mente ordinaria transformada en sabiduría extraordinaria. Antes de despedirnos, te invito a dar like al video y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos.